Caballero, el hambre no espera y la tarta de quesos tampoco. Eso mismo estaba buscando. Sí, pues no te compliques, que aquí está una de las mejores de Madrid. Pues genial, vamos a probarla entonces, ¿no? Vamos ahí. Y aquí saben cómo cuidarme. Estamos con Alfred, que me ha traído aquí a la bien tirada de Quevedo, que se ha visto que me mola mogollón, y aquí tenemos cada uno su tarta de queso. El colega sí que es cierto que la dieta no la cuida mucho, aparte por la tarta, y se pide un colacao y nada de cero ni leches. Y yo aquí relajadito con mi manzanilla y nada, 2 cámaras, un cámara, creo que hay otra por ahí, así que a ver si hay una cosa interesante que ya tendréis en su canal, que vamos a hablar de los secretos del emprendimiento cenando con Pablo, ¿no? Eso es. Sí, bueno. A ver qué nos puede sacar, a ver Eso qué sacamos de a ver aquí. qué trapo sucio saca aquí el amigo. Sí. Que Vamos a pinchar. De hecho, di la verdad, no quiero ni saber las preguntas. No tiene ni idea. O sea, se lo he dicho además y no quería. Pues nada, Pues cuesta aquí abajo estamos. y A sin ver. frenos. Grande. Pues nada, vamos a darle. Genial. Un saludo, chicos. Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali, de Cenando con Pablo, y lo único estable en mi vida es el hambre. Hoy os traigo una nueva visita de la bien tirada aquí con el Tito Alfred. ¿Cómo estamos? Encantadísimo. Entrevista, No podía haber una mejor intro que la tuya. O sea, Bueno, se lo he intro, pedido no, hay un momentillo antes, ¿no? En el vídeo. Cuando te Me encuentro por y aquí. la tenía que hacer él, sí o sí. Qué buena. Joder. Bueno, pues hoy estamos aquí para hacerle una entrevista sobre emprendimiento, cómo ha montado todo y cómo surge todo. Así que bueno, la primera pregunta que tengo es... No, va rápido al turrón, ¿eh? Sí, Bueno, tarta de queso. yo al turrón. Sí, o sea, dale, tenemos dale. aquí 2 tartas, puedes ir comiendo tranquilamente. Eso es, nada, soy ritmo, no hay prisa. Pero al turrón. Eso es. ¿Quién es Pablo Cabezali? Bueno, actualmente en el momento de esta entrevista, Pablo es un chico de 29 años, amante de la gastronomía y de las redes sociales, que creo que ha sido una faceta importante para llegar a donde he llegado hoy. Y bueno, me dedico a viajar por toda España y también por el mundo, en ocasiones algún país que vea que llame la atención y me gusta a título individual, documentando los restaurantes, lo que es el espacio, la carta, la propuesta, mis impresiones, y luego pues todo ese contenido lo subo mayoritariamente a YouTube y otras redes sociales como Instagram y TikTok. Genial. Vale, me gustaría saber, antes de comenzar en redes sociales, en tu canal de Cenando con Pablo, ¿qué hacías? ¿Qué era de ti? ¿Qué era de tu vida? Yo me dedico al mundo de las discotecas, al mundo del ocio nocturno. He estado trabajando en discotecas, bueno, empecé con unos 16, 17 más o menos en las sesiones light, la de para niños de 14 y 18 incluidos, y poco a poco fui pivotando lo que es a la noche, que estuve con ello hasta que empezó la pandemia. Pero sí que es cierto que he llegado a tener un momento en el que estaban tanto cenando con Pablo como lo que es la noche de manera simultánea, pero al final opté por lo que más me llena, me hace feliz y no me implica trasnochar. Vale, ¿qué conocimiento te aportó, qué te aportó el trabajar en la noche? Bueno, creo que al final te da mucho don de gentes, o sea, al final tratas con gente de todo público, ya sea de sexo, edad, nacionalidad, ¿qué te puedo decir? Poder adquisitivo. Al final el tratar con tanta gente te da una serie de trabas que te permite al final el saber más cómo llegar a la gente. Es mucho marketing que te va a contar que no sepas. Eso es, y luego al final tener contacto, porque sí que es cierto que como siempre se han dado muy bien las redes sociales, yo desde el minuto 1 he tenido una gran exposición. De hecho, la cuenta Cenando con Pablo, creo que hay una opción en Instagram que puedes ver lo que es el historial de una cuenta, los cambios de nombre y demás, y el nombre inicial es Pablo Terraza Aqua, que era una terraza que había en la casa de campo hace mucho tiempo, y yo tenía la cuenta de relaciones públicas de las muchas que tenía, y cogí y le cambié el nombre a Cenando con Pablo, y aquí estamos. Hostias, qué bueno. Sí. Vale, ¿cuál fue el boom que te hizo empezar a subir este tipo de contenido? ¿Qué te inspiraste? ¿A nacer Cenando con Pablo? ¿Te comentas? Bueno, yo soy algún perfil tipo como el mío, por recomendación de un amigo y tal, por ejemplo, que se llama Alberto de Luna, que es bastante conocido en la gastronomía, y estaba muy enganchado a lo que es a las cosas que compartían en lo que es en redes sociales. Entonces me gustaba ver los restaurantes, los platos y demás, y dije, joder, se me van a las redes sociales, voy a menudo a cenar a restaurantes, voy a compartir mis impresiones, a ver qué tal la acogida. Y la verdad es que desde el minuto 1 fueron muy buenas y tal, y como toda la vida cuando lo emprendes, ves que te va bien y tú quieres ir a más, nada, la verdad es que aquí estamos, muy contentos, la verdad. ¿Cómo empiezas? ¿Empiezas a grabar en restaurantes para Instagram? ¿Te abres directamente canal en YouTube? Empecé con foto, o sea, salía yo porque me solía hacer una foto fuera de los restaurantes, con el local y todo eso, para que la gente directamente en un vistazo en el feed viese un poco a dónde
donde estoy y demás, y escribía ahí crónicas, unas reseñas bien elaboradas y demás, y poco a poco fui metiendo más lo que es la faceta vídeo. Pues a lo mejor grabar en mi casa, bueno, voy a ir a comer a un restaurante en la zona de embajadores de cocina ecuatoriana, y ya metía de vez en cuando alguna cosa, y sí es cierto que bien sabrás, las redes sociales poco a poco han ido pivotando a lo que es al tema vídeo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, con eso de... Sin duda. ¿Y en qué momento empiezas ya en YouTube? YouTube fue pues hace ahora mismo 3 años y medio, lleva 1 año y 2 meses más o menos con lo que es con la cuenta de Instagram, lleva bastante bien, no está muy explotado YouTube en lo que es en nuestro sector, de hecho sigue sin estarlo, pero dije, bueno, a ver qué tal, cómo es este mundillo, y hice una inversión bastante fuerte, pedí consejo de equipo, cómo grabar, y milagro de la vida, con lo patoso que soy, el primer vídeo me salió francamente bien, sonido, imagen, tal, tenía sus peros obviamente, y yo me notaba muy nervioso, pero bien. O sea, tú empiezas en YouTube y tú en Instagram ya tienes a lo mejor, ¿cuántos seguidores? 40.000, 50.000 quizás. Empiezas en YouTube, Sí. te gastas dinero en equipo. Efectivamente, sí, porque al final no graba con móvil. Lleva con una cámara Sony, la A6400, pillé también objetivo, el micrófono, el trípode, la funda para llevar todo, y te diría que eso ya, más luego obviamente la edición. Yo jamás he editado un vídeo de los de YouTube, si unos cortos para redes sociales sí. Entonces claro, al final es un dinero considerable. Al final yo me acuerdo de los primeros vídeos, pagaba 120, 150 euros por vídeo, y tenía el gasto del restaurante, que en mi caso no es grabar un vídeo siempre en casa, y esto de ingresos, ¿sabes? Pero bueno, al final es confiar en ti. Claro, en ti, digo en ti, tanto en persona como producto. O sea, estamos hablando que tienes un editor para YouTube, te edita todo él, Sí. pero para Instagram y demás. No, eso me apaño yo solo. Siempre. Vale, genial. Entonces, me gustaría saber cuánto dinero te puedes llegar a gastar en un mes en ir a un restaurante, por ejemplo, si es en Madrid, genial. Sí. Pero si te tienes que ir a Valencia, te tienes que ir a Asturias, es el restaurante, más gasolina, más A ver, hoteles y hay una te forma muy fácil, no me gastas importa, de sacar ahora mismo lo que es la trimestral que me pasa el gestor, ¿vale? Porque yo ahí meto todos los gastos, y todo lo que se me imputa esto, obviamente lo meto, ¿sabes? Lo que pago por un lado, pago de otro. Bastante. También te digo que puedo hacer una idea a lo mejor del total de un trimestre, pero sí es cierto que no sé cuánto exactamente me gasto en hoteles, en aviones, en gasolina o en restaurantes. Y te voy a decir una cosa que te parece un poco cafre, y sobre todo los que sepan de finanzas y economía decir, no, estás loco, pero también se ve muy bien la ignorancia. Sí. Afortunadamente tengo una situación que es que voy a un restaurante y me da exactamente igual que me cueste los platos 80 que 160, porque no voy burando siempre la pela de decir, joder, este vídeo, la edición me cuesta tanto, venía hasta aquí el vídeo tal. O sea, si con el vídeo pierdo dinero es que me da igual, porque al final creo que son semillas que en el futuro van a germinar, y no todo, al final disfrutar, que la gente lo vea, a lo mejor gracias a ese vídeo mucha gente te conoce y luego va a haber otros, con lo cual creo que tener una visión más allá, no estar ahí encerrado, por así decirlo. Me gustaría saber igual qué haces más, promociones con ¿Sí? restaurantes, o vas tú porque realmente quieres y no avisas al restaurante nunca. Hay un poco de todo, o sea, hay meses que a lo mejor ha habido un poco de porcentaje de colaboración, otros que ha sido más sitios que yo por motu propio, pero es que también digo que saco muchas cosas en mis redes y otras que no saco, porque a veces voy a comer con mi chica o con la familia y digo, no te hace contar las stories y lo llevo en discretos, que yo te digo, pocas veces estoy en casa. Pero sí, hay bastantes promociones y sitios que me contactan, los estudio, unos los acepto, otros los declino, y ya un poco si veo que que me se adecua a mi estilo, pues allí grabo un vídeo y comento mis impresiones. Vale, para que lo entienda todo el mundo, ¿cómo funciona una colaboración con un restaurante? Bueno, te suelen entrar mayoritariamente por redes sociales, algunos lo que es al email, y ya te digo, a mí me gusta siempre conocer la carta del sitio para saber qué se va a comer, qué platos ofrecen. Me gusta ver también las reseñas de Google. Al final, hay sitios que puede haber un grupo de bobos que hayan puesto cosas malas, pero si el sitio tiene malas calificaciones, hay gato encerrado. Y luego también me gusta mucho ver las redes sociales. Hay muchos negocios que descuidan un montón las redes sociales y al final es un escaparate. Yo no quiero el dinero hoy, prefiero que llegue en 3 meses, pero que le vaya a ser efectivo al restaurante, porque me implico mucho. A mí no importa ir a un restaurante, grabar 2 horas y tirarme 2 más hablando con el propietario. Entonces hago un estudio de las redes sociales y todas las cosas que veo que fallan yo se las comento, independientemente de que al final algo con ellos, para que vean un poco cómo pueden mejorar las cosas tan sencillas como no hacer las fotos con un móvil, tirar de un fotógrafo, subir algún reel que ahora funciona muy bien, que se siente un contenido cuidado. Yo creo que hay negocios que no vienen de redes sociales y tal, pero es un escaparate. Yo voy a restaurantes y miro antes a veces en las redes sociales que el TripAdvisor o Google Maps. Entonces digo que la cuiden, que está activo, y si ya tengo, me encajan todo esto que te he comentado, voy para allí y ya lo que surja, no tengo nada garantizado. Vale, me gustaría saber igual si alguna vez has tenido algún problema con alguna colaboración, Sí. que llegues a un restaurante y sea algo que no esperabas y realmente tú tengas que decir de manera sincera, Sí. no era lo que esperaba, o si
a lo mejor el dueño te ha dicho, intenta maquillar esto un poco, en plan, puede ser objetivo, pero intenta maquillarlo un poco. Sí, ¿Te ha pasado alguna vez? que te confieso que alguna vez he ido a algún sitio, un plato no ha valido la pena, digo un plato, no todos, y directamente el plato no lo he metido. Por ejemplo, me acuerdo hace muchos años en un sitio, un onigiris, que el arroz estaba duro, pues no lo metí y ya está, ¿sabes? Me ha pasado en sitios que algo me falla, incluso hasta me vaya a decir el propietario, Pablo, quita esto, que no lo dejamos lugar, le he dicho, mira, es que el vídeo tiene que ser creíble y no ha convencido, igual que digo lo bueno, tengo que decir lo malo, ¿sabes? Y por ejemplo, yo ahora he estado, antes lo hacía tonto yo, mandar los vídeos a los propietarios para que lo viesen, ahora directamente lo publico, salvo que me insistan mucho en que quieren verlo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, te estado grabando en un mercado gastronómico, que a fecha de hoy no está publicado, se lo he pasado a la chica y me dice por WhatsApp, parece que no te ha gustado nada. Y digo, para nada, porque la conclusión he dicho que el sitio lo recomiendo, está muy bien, pero hay que tener en cuenta que te gastas X precio y que hay cosas que han fallado, y yo saber una croqueta y no está cremosa, pues no puedo decir que está cremosa y que me aprecia la leche, ¿sabes? Entonces, bueno, quiero ser yo mismo, al final porque creo que va en mis valores y no... Me sentiría incómodo, por así decirlo. Yo jamás he dicho a una persona esto está bueno sin pensarlo y sí que digo que lo he dicho siempre, algo malo lo omito y ya está. Y quiero estar tranquilo y dormir bien por las noches. Vale, ¿cuál ha sido la peor? te dejo comer y beber. Te escucho. Aunque sea hombre puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Cuál ha sido la peor y la mejor experiencia que has tenido? La mejor experiencia, bueno, te diré a mis restaurantes favoritos, porque al final soy muy expresivo cuando disfruto con un sitio, véase Asador Echevarri, Diverso cuando he ido, pero no he grabado vídeo allí, Casa Marcial Nacho Manzano también he disfrutado, y tengo vídeos por ahí que me lo he pasado de maravilla, ¿sabes? O haciendo rutas. Por ejemplo, me acuerdo de una ruta que hice de pinchos en Bilbao hace poco, fue una paliza, yo estuve como de 11 a 7 horas grabando la mejor, pero claro, de grabar los pinchos, saca las cámaras, mételas, muévete de un lado a otro. Pero luego ves un poco tu obra de arte, el lienzo que has pintado con todas estas paradas y dices, joder, la utilidad que da la gente, no te haces la idea de la gente que ha viajado a Bilbao y se ha hecho la misma ruta de pinchos. Bueno, no ha ido a todos los sitios, pero ha cogido muchos de ellos. Y ayuda a hosteleros, que es una cosa que no se dirá un poco olvidar, o sea, qué guay. Mucha gente me dice, joder, ¿por qué metes colaboraciones tal no sé qué? Pero a todo el mundo le interesa más exposición, yo tengo ganado un dinero por mi trabajo, obviamente, porque me lleva lo suyo, tengo unos gastos y voy a muchos restaurantes, pero creo que es una buena herramienta para altavoz a pequeños hosteleros. Es que yo he ido a sitios colaborando que dan mil vueltas, sitios que me he gastado a lo mejor 200 euros pagando y me han gustado. Entonces, al final, creo que al final las colaboraciones están como muy mal vistas, pero lo que se debería juzgar es cómo es la actitud y la credibilidad de una persona, no si hace tal o cual. Lo voy a poner ejemplo con esto. Nos quejamos de las colaboraciones, imagínate el sector foodie, que hace poco había una polémica, pero Coche.net te ponen luego el Lamborghini, el Aventador no sé qué tal, y no han comprado ese Lamborghini, se lo han dejado. Y en el vídeo dicen cosas malas, ¿sabes? Dudo de la credibilidad de ellos, o sea... ¿Sabes? O sea, que al final creo que hay que tener un poco mente abierta y ver qué te transmite una persona, porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas. Está buena, ¿eh? Está buena, sí, yo no he dicho nada. Ya lo sabe menos, ¿eh? Yo hace ya sin textura. Nuestro va a ser un poco más crujiente. Sí, pero está muy buena, ¿eh? Joder, dieta, hoy no. Es bestial, no. Joder. La dieta, la verdad que... Uf. Mal. Vale, y los restaurantes que tienes en tu página web, por ejemplo, ¿los tienes porque son los que más te han gustado a ti? Los tengo porque en ese momento le dedicaba tiempo a la web, que ahora no lo hago, ¿sabes? O sea, yo antes, como te comenté, no empecé con vídeo, era más foto, iba a menos restaurantes que ahora. A lo mejor ahora puedo ir a 9 a la semana. O incluso cuando no es más. Antes iba a 3, 4, 2. Entonces, claro, te da tiempo de sobra en tu vida, aprendiéndote en el jaleo de ahora, a coger, escribir reseñas más elaboradas, hasta no sé qué. Ahora, sinceramente, diría que creo que la clave para toda persona que emprenda, hago lo que me gusta, por así decirlo. O sea, es lo que más me mola, grabar vídeos. O sea, estar delante de la cámara y contar lo suyo, sobre todo vídeo largo, más que un reel, que al final no se me ve comer tanto. Sí. Entonces es un poco lo que doy prioridad. La gente me dice, joder, es que no haces un poco las reseñas tan elaboradas como antes, pero también te digo, pues, hago lo que me gusta, pero también obviamente miro que a la gente le vaya... Al final vimos un poco de los números, ¿sabes? O sea, yo quiero que al final los vídeos me vea mucha gente. Hay muchos restaurantes que no grabo y me gustaría, porque sé que tenía menos acogida. Ya lo haré en el futuro, ¿sabes? Vale, me gustaría saber igual qué opinas de la comida que tiene láminas de oro por encima. Marketing, o sea, esto es como, yo que sé, comprar una botella en una discoteca y mira que yo soy de los que le interesaba que lo hiciesen porque tiene un LED debajo, o sea, vivimos una época que importa mucho la faceta visual, por así decirlo. El oro no aporta nada gustativamente, bueno, miento, digo las láminas, porque es cierto que yo hay un restaurante en Granada que tenía un spray que aportaba un toquecillo de vainilla y lo ponían en un chuletón y lo ponían por 5 pavos, te lo bañaban en oro. Tú vas al Nurre y te hacen un por 4, un por 5 por ponerte unas láminas de oro. Eso te iba a decir. Que por Amazon te cuestan 2 duros y por ahora no es complicado y encima a veces hasta queda feo que hay partes como que se levantan, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, vivimos en esa época, ¿qué vamos a hacer? Curioso, sí. Vale, si dividimos un poco las redes sociales que tienes, ¿cómo las monetizas y qué tipo de contenido te gusta subir a cada una? La que más monetizo es YouTube. Vale. Por el hecho de
de que es la que más paga de por sí, sobre todo ahora en estas fechas. La verdad es que los ingresos cada vez son más altos, no sé qué está pasando. O sea, no me da cosa decirlo. Yo llego a tener en momentos normales un RPM, que es decir, ya que te has contado anunciantes, está no sé qué, visitas que no monetizan y demás, unos 2,10, 2,20 euros cada 1000 visitas. Y estoy mirando ahora este mes y tengo 5 pavos. 5 pavos. Es decir, por un vídeo de 100.000 visitas son 500 euros, ¿sabes? O sea que es mucha pasta. Lo que te digo, gano mucho también de restaurantes, marcas que me contactan. No es lo mismo que me contacte el puesto de pequeños que está aquí en el barrio de Argüelles a Popeyes, que es una gran cadena y demás. Y luego aparte de lo que miro mucho, no solo tú tienes más dinero, te vas a sacar más y todo eso, porque eso tampoco sea lo más justo, si yo me sabiendo esto, pero también lo que yo les puedo reportar a un negocio. Es decir, yo sé que voy a un sitio de hamburguesas o de sushi que va a haber mucha gente. A lo mejor si me pones una alta cocina también más mucha, pero quizás es un pelín menos, más que nada por el poder adquisitivo, que no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces es un cúmulo de muchas cosas a la hora de valorar cuánto le puedo pedir a un sitio, y también depende si estoy en Madrid, si me tengo que desplazar, muchos factores, ¿sabes? Vale, una pregunta, tú eres autónomo, ¿no? Sí. Vale, al mes cuánto puedes estar ganando y cuánto te puede estar quitando Hacienda más o menos al año. O bueno, como de este año, tú te lo dices. de este año no lo sé, del pasado sé que pago un 36% de impuestos. O sea que, y este año no sé a cuánto llegará, ya te digo, no me he puesto a mirarlo. Facturo mucho, pero también meto muchos gastos. Y no sé, te puedo decir a lo mejor que estaré facturando al mes. ¿Te puedes dar una no me importa, sí, échale a lo mejor entre. Es que cambia mucho, ¿sabes? Porque. Sí, según el mes. Es decir, al final, para que sea un poquillo lineal, te voy a decir unos 15 más o menos. Vale, ¿y al año te puede estar quitando Hacienda más o menos? Es que el año pasado fue un 36%. Este año no sé, yo creo que este año va a ser más, ¿sabes? Una pasta. Yo creo que este año va a ser más, sinceramente. Yo creo que este año a lo mejor se nos vamos al 40, ¿sabes? Hay muchos, sinceramente. O sea, que les ha aportado también y todo eso, no me trate de políticos, que al final creo que separa más que unificar, pero te dobla. Que te quiten el 40%, incluso que puede llegar al 50% de lo tuyo, es como estar trabajando de enero a junio para otro, ¿sabes? Por así decirlo. Y que le parezca bien, dudo mucho que le esté quitando eso, porque es que no duele. Eso es. Es que no duele, por así decirlo, ¿sabes? Pienso exactamente igual, tío. O sea, las cosas yo creo que a veces hay que vivirlas para poder un poco dar feedback, ¿sabes? Sí. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente. Yo no estoy ganando lo que tú ganas, pero es igual que tú. No, pero escucha, la vida es una montaña rusa, te digo en serio. O sea, que no sabes cuándo estás arriba, cuándo estás abajo, y al final todos somos personas y no creo que seamos billetes andantes y yo gano más que tú y tú menos, ¿sabes? Porque a lo mejor tú para ti yo gano mucho, pero yo al lado de uno que está en Dubái o gente, emprendedores que tú mismo entrevistes, yo lo mío son migajas, ¿sabes? Eso es. Me gustaría saber igual si inviertes tu dinero en algo a día de hoy, o qué haces con ese dinero que ganas, si lo tratas de invertir, o puede ser perfectamente en tu canal, ¿eh? Sí. Pero si tienes alguna fuente de inversión distinta que creas que te va a dar más dinero. No, o sea, es algo que voy a tener que hacerlo, el dinero que viene en el banco para una empresa, por ejemplo. No he invertido en ninguna empresa. Cosas que te digo así, cosas que sin problema. En mi equipo he invertido un montón. Un equipo muy bueno, a lo mejor lo que yo la mochila son unos 12.000, 14.000 euros de cámaras, ¿sabes? ¿Qué más? Los restaurantes es mucho, ¿sabes? Yo tengo contenido de sobra con las colaboraciones para crear solo eso, pero a mí me gusta el restaurante porque es que lo disfruto, ¿sabes? Y no todo es eso, me hago viajes, podría hacerme a lo mejor un viaje, 10 colaboraciones, a lo mejor me hago 5 y 5, ¿sabes? O sea que no tengo obsesión por el dinero, que llegue cuando llegue y ya está, me gusta, pero a la vez no lo necesito. ¿Qué más? Luego más inversiones fuera de un poco cenando con Pablo. Tengo metido en su día en Binance 3.500 euros en criptomonedas, que ahora serán, no, a lo mejor serán ahora 1.600 o 1.500, no lo miro, o sea, me da un poco igual. Creo que es importante cuando inviertes en algo que ese dinero no lo necesites. Sí. Y luego mucho dinero lo estoy ahorrando para lo que es el tema de mi compro una casa. Llevo ya 10 años viviendo alquilado y quiero sentir algo que es mío, ¿sabes? Y bueno, al final ya tengo, no me corto nada, no soy caprichoso, pero como estoy todavía viajando, quería un coche bueno, me compré un coche que me gustaba y bueno, ya te digo, al final no me... no todo al 100%, pero ahora mismo todo lo que quiero diría que lo tengo, por así decirlo, ¿sabes? O sea, pero soy un dinosaurio, que es algo que nunca voy a poder tener, o sea que... No, pero más bien, al final, no, la frase de Homer Simpson no la has oído nunca. Es verdad. Claro. Sí, acabo de caer. Nada, ya te digo, vivo bien, o sea, ya te digo, necesito mucho, a la vez poco, ¿sabes? Qué bueno. Vale, me gustaría saber igual, solo que comentes por encima la polémica que tuviste con César Blue. ¿Qué pasó ahí un poco sobre...? Bueno, no quiero reavivar el tema y demás, pero al final fue una serie de discrepancias por unas actitudes que él me achaca, que en parte le puedo dar razón, a lo mejor, de que alguna vez pues, nos ha faltado a muchos creadores de contenido pero yo en general, no solo en mi nicho, esto no es un ataque que creo que solo la gastronomía, notificar es una publicación pagada, pero me remito a lo que te he dicho antes, al final lo que importa es un poco lo que se diga, ¿sabes? Pasa en muchos sectores y
y bueno, iban en una serie de discrepancias y tal, no sé qué, y cada uno por su lado. Ha cogido una magnitud muy fuerte, yo soy de los que más considera que sí, yo soy de los que considera que no hay necesidad de ensuciar ni una imagen ni otra. Luego cosas personales que te puede criticar a la otra persona, pero voy a ser un caballero y me voy a callar, ¿sabes? Personal, yo prefiero dejarlo. Sí, que no quiero meterme de más y lo que me da un poco de pena también es cómo medios de prensa que jamás habían hablado de nosotros, ni para bien ni para mal, se hicieron eco un poco de esa noticia, ¿sabes? Entonces, un día hay que mejorar muchas cosas, ¿sabes? No, a mí tampoco. O sea, yo soy primero. Aprovechen eso. Yo, mira, ayer, el domingo subí un vídeo que era una historia de Michelin de Almería, que casi me dejan sin comer porque me llamaron y que no hay medio de degustación y estoy a punto de ir. Claro, yo uso ese clickbait. Pero luego lees el artículo, bueno, el artículo será la prensa, pero luego ves el vídeo y a mí sí me gustó, lo he hecho honestamente, y eso ocupa 2 minutos. Pero claro, el gancho que tienes con eso, frente a decir, como una extra Michelin de Almería, mucho más. Entonces la gente sigue a lo superficial. La prensa, el tema que muchas veces hace el clickbait, dirá más malo que bueno, y luego aparte el contenido a veces no tiene un fundamento, pasa mucho cuando el Verajo te sacan en prensa, publica un medio de prensa un artículo y todas te lo copian igual con las mismas palabras, ¿sabes? O sea que hoy en día la prensa quiere visitas a cualquier precio y sí, pero no. Eso no va conmigo, no me mola mucho, la verdad que es jodido. Me gustaría saber igual, ¿vale? ¿Cómo mantienes este físico comiendo tanto? Bueno, religiosamente, con disciplina y fuerza de voluntad, religiosamente entreno en el gimnasio 5 días a la semana, con intensidad, nada de estar con el móvil o pesos livianos, cuando no como fuera de casa como bien. Luego sí que es cierto que la gente tiende a equivocarse, o sea, me ven un vídeo que saco 8 platos, se creen que me los he comido los 8 enteros. A veces voy con gente, y siempre digo que en un vídeo largo, que es lo fácil de un poco precisarlo, como justo lo que se ve. Es decir, si estoy con un chuletón, me queda un cuarto y paso al postre, ese cuarto no me lo he comido, porque ya que me lo como, lo presumo delante de las cámaras, por así decirlo. Luego nunca me ha pedido decirle, puedo decir que alguna vez he usado química, de hecho ahora mismo estoy con ello. Llevo muchos años entrenando también, de pequeño hacía piragüismo y subía acá al gimnasio con 10 años. Tengo 29, o sea que yo llevo 19 años dándole a las pesas, ¿sabes? O sea, obviamente no al nivel de ahora y tal, pero al final en el cuerpo tengo una serie de adaptaciones y luego está el factor genético. Al final yo diría todo fuerza de voluntad, ¿sabes? Ahora te digo, ¿cómo estás así? Yo también quiero y tal, pero sí, seguro que tú te vas de vacaciones y no te preocupas apuntarte a un gimnasio. Yo he estado 20 días en Estados Unidos pagando 4 o 5 días a la semana, $30 cada día por entrar en un gimnasio, porque nos íbamos moviendo de ciudad a ciudad. ¿Cuánta gente pagaría eso? Ya no solo el dinero que tengas o no, sino por entrenar. A lo mejor te entra la pereza y dices, va, a entrenar yo lo haré cuando vuelva a España. Y estás tú 20 días sin entrenar, tú, yo y todo el mundo hace la masa muscular para abajo, pierdes tono. La disciplina es muy importante. Me gustaría por último que pudieras aportar, o qué crees que puedes aportar a mi canal en cuanto a emprendimiento, algún consejo a una persona que puede estar creando contenido de tu nicho, de un nicho totalmente distinto, pero que puedas aportar algo bonito. Creo que hay una serie de trabas generales y sobre todo lo más importante es hacer todo con pasión. Yo siempre digo, tratando con palabras X, pero podría ser 2 o 3 veces X, si me dedicase a ser siempre un chicote, por ejemplo, entrar en cocinas, ir a los peores restaurantes, ganaría más dinero, tenía mejores números, pues no me haría feliz. Entonces creo que la clave para que algo sea sostenible del tiempo, laboralmente hablando, es que tengas pasión. Yo a día de hoy hago lo que me gusta y si mañana no me gusta, le daré la vuelta para encontrar que me mole, pero lo fundamental, si haces las cosas de gana, tienes los días contados. Qué bueno, tío. Pues millones de gracias. Pues ya está, se me ha pasado volando, macho. Ni me ha acabado la tarta, joder. Ahora te tengo que te la acabes. Bueno, guay. Millones de gracias por tenerte aquí conmigo esta entrevista. Yo creo que la verdad que has desplumado un montón de cosas. Sí, encantado. Y si te falta una preguntita, me la haces y tal. Genial, pues. Tal. O sea que, yo creo que está bastante completo. Sí, bueno, si quieres aportar algo más. No, que encantado de que hayas contado conmigo, que mucho apoyo en tu canal, sobre todo ahora que estás empezando, que como te he comentado fuera de cámaras, cuando menos te lo esperes te puede pegar un boom. Paciencia, constancia, como en el gimnasio, el resultado no lo ves en una semana y espero que te espero un futuro lleno de éxitos y yo sé, si en algún momento quieres repetir una entrevista, hablar de otros temas o lo que comente la gente ahí en los comentarios, pues me lo preguntas, encantado. Ojalá que sí, tío, me molaría mucho. Así que nada, muchísimas gracias por tenerte aquí conmigo. A ti, tío, grande. Y es un placer. Eso es. Pues nada, chicos, os espero ya en la próxima entrevista. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nada, aquí le tenemos con nosotros, con su tarta, que se la va a terminar ya. La manzanilla. Y nos vemos en el próximo vídeo. Eso, todos suscritos.